Eres emprendedor y, bueno, pues seguramente no sepas qué salario ponerte, ¿no? Cómo pagar todo ese esfuerzo y ese trabajo que estás dedicando a tu empresa. Pues no te preocupes, soy Miguel Figuera, experto en negocios y yo he pasado por lo mismo. He creado numerosas empresas como emprendedor y, pues bueno, a pesar de que he sido consultor en materias de negocios, temas fiscales, etcétera, pues cuando monté mis empresas, sobre todo las primeras, no tenía muy claro qué salario ponerme. De hecho, trabajaba un poco, pues bueno, procurando que la empresa creciera, ¿no? Porque al final, una empresa, cuando haces un proyecto, un negocio desde cero, es como un árbol, ¿no? Le tienes que dedicar tiempo. Y el tiempo, digamos, es lo que hace que ese árbol crezca, ¿no? Entonces, claro, le vas dedicando tiempo, haces un poco de todo, trabajas más de la cuenta y al final, pues muchos emprendedores acaban padeciendo algo que es: estoy trabajando, no gano dinero, me toca buscar otro trabajo. Busco otro trabajo, por lo tanto desatiendo mi negocio, al final acabo olvidándome de esto de emprender, que es muy complicado. Pues todos esos problemas, todas esas frustraciones no tendrían el por qué producirse si supieras qué salario ponerte, si tuvieras claro que tu labor tiene un sueldo. Pero cuidado porque aquí los señores de Hacienda tienen mucho que decir y es importante que tengas muy en cuenta cómo ponerte un salario sin que generes dos tipos de problemas. El primer problema es con Hacienda, ¿vale? Que admitan que ese salario es adecuado, etcétera. Pero sobre todo, el segundo problema más grave es que hundas tu propia empresa, es decir, que saques dinero porque te tienes que pagar el sueldo y al final no quede nada, incluso que acabes teniendo pérdidas, sobre todo cuando sois varios socios, ¿vale? Cuando son varios socios hay que pagar esos salarios y bueno, pues podéis poneros en una situación complicada a nivel de financiación y de tesorería. Por lo tanto, súper importante, lo primero, que hagas una proyección financiera sobre cuál es el resultado o cuáles son la facturación y los gastos que tú crees que vas a tener en tu negocio cuando estás emprendiendo y en base a eso sepas cuánto te puedes pagar, ¿vale? Eso lo primero, análisis, previsiones para saber cuánto te puedes pagar, pero el cómo o qué salario ponerte, ahí tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera, si eres administrador, es decir, si tienes una sociedad, ten en cuenta que el cargo puede ser gratuito, es decir, todas las funciones que tienen que ver con representar la empresa, con temas contables, etcétera y tal, pueden ser considerados gratuitos, con lo cual si quieres cobrar como administrador tienes que ponerlo en los estatutos, ¿vale? En las normas de funcionamiento de la empresa, es decir, el cargo de administrador será remunerado. ¿Cómo? ¿O qué importe me pagarán? Dependiendo de lo que apruebe la Junta de Socios. Es la manera más sencilla y la que yo te recomiendo para no tener que estar revisando estatutos, etcétera. Entonces, se fija en la Junta de Socios y por lo tanto, pues bueno, en base a los resultados que haya, así se te paga, ¿vale? Esto si eres una sociedad y si eres administrador. En el caso normal de que no, por ejemplo, no seas administrador y simplemente seas socio, claro, los socios en principio cobran como dividendos, ¿vale? Es decir, los socios son inversores, igual que puedes invertir en una empresa de la bolsa, y deberían de cobrar en base a dividendos. ¿Cuál es el problema de los dividendos? Primero, los dividendos tienen una tributación, es decir, tú vas a tener que pagar en tu declaración de impuestos, vas a tener que pagar por esos dividendos dependiendo si hay algún tipo de beneficio fiscal. Pero ese no es el problema es que los beneficios se pagan en base al beneficio que tiene la empresa. Es decir, que la empresa cuando tiene beneficios reparte dividendos. ¿Cuál es el problema? Que antes de que cobres tú como socio, cobra Hacienda. Por lo tanto, claro, si resulta que queremos cobrar 1.000 euros como socios, ¿vale? A través de dividendos, esos 1.000 euros que cobras como socio no son 1.000 euros, realmente son igual 1.500, porque de los 1.500 Hacienda se queda con su cacho y entonces, quitando los impuestos, en este caso el impuesto de sociedades, te quedaría a ti 1.000 euros netos. Por lo tanto, dices, tengo que generar beneficios de 1.500 aproximadamente para yo cobrar 1.000. Parece que los dividendos no es una muy buena opción si no queremos pagar que parte de nuestro beneficio se vaya a Hacienda. Por lo tanto, lo más normal es que tú, como emprendedor, tengas que cobrar como trabajador, ¿vale? Pero, lógicamente, si la empresa es tuya, pues no tendrás que hacerte una nómina, tendrás que hacer normalmente pues algún tipo de factura. Cuidado con estas cosas, porque a veces Hacienda se pone un poco quisquillosa con estos temas. Entonces, es fundamental que sepas, pues bueno, básicamente
cuáles son las funciones que realizas, que se puedan demostrar que no son funciones que ya estés haciendo como administrador, por lo tanto estarías cobrando, digamos, 2 veces por las mismas funciones, y que por lo tanto, pues bueno, tú tienes que cobrar esos trabajos igual que cobraría un externo, ¿vale? O sea, eso es importante. También piensa que si eres administrador, pues puedes cobrar en base a, bueno, pues gastos que son de empresa, que se dice, ¿no? Es decir, tú vas a comer con un cliente, esos gastos, pues lógicamente son de la sociedad, no son tuyos, aunque lo pagues con tu tarjeta, etcétera, ¿vale? También hay otros gastos como desplazamientos, etcétera. Esa parte de gastos, con mucho cuidado, ¿vale? Siempre y cuando estén relacionados con la actividad y con generar negocio y clientes, podrían ser también una especie de remuneración, ¿vale? Parecido a las dietas que tenemos cuando somos trabajadores por cuenta ajena. Pero al final estamos hablando de cuál es el importe, ¿vale? ¿Cuál es el importe que me tengo que poner de sueldo? Hemos dicho que algo que pueda pagar la empresa, es decir, no hundas la empresa por pagarte un sueldo, ni a ti ni a tus socios, ¿vale? Entonces, claro, el importe dependerá primero de qué funciones estás realizando. Piensa, por ejemplo, en lo que cobraría un externo, sea un trabajador, que lógicamente tendrás que mirar un convenio, ¿vale? O sea un profesional externo, sea un freelance, un autónomo, ¿vale? Entonces, bueno, infórmate de cuánto más o menos cobra este tipo de gente y ajustalo, ya digo, a la capacidad que tiene tu negocio de generar beneficios, ¿vale? De todas formas, otro de los cálculos que deberías de hacer es, oye, yo con los gastos personales que tengo y cobrando lo que cobraría un tercero y con la dedicación que le doy a la empresa, ¿realmente yo puedo vivir? ¿Vale? Es otra de las preguntas que te tendrías que hacer. Entonces, ya digo, por un lado está lo que dice Hacienda, por otro lado está lo que puedes pagar en base a tu beneficio en la empresa, por otro lado está lo que cobraría otra persona realizando esas funciones, ¿vale? Y cuarto, ¿vale? Sería qué gastos tienes y si puedes vivir con esos sueldos. Como ves, esto de qué salario ponerme, cómo pagarme, sobre todo si tengo una sociedad, porque si soy autónomo es mucho más sencillo, no es algo nada fácil, ¿vale? Por eso he hecho una guía, ¿vale? He hecho una guía en la que te explico básicamente estos temas. De todas formas, te aconsejo que hables con un asesor fiscal, sobre todo si no eres de España, eres de otro país, ¿vale? Y además de esta guía, también te doy una plantilla de Excel para que puedas realizar ciertos cálculos, ¿vale? Para que puedas tener en cuenta todas estas cosas que te estoy comentando, las tengas en una plantilla Excel que solo tengas que rellenar y que calcule de manera automática qué salario tienes que ponerte y si efectivamente, pues bueno, te lo puedes permitir en base a todo lo que hemos comentado, ¿vale? Pues nada, si te ha gustado este vídeo, ya digo, compártelo con otros emprendedores que tengan el mismo problema de tú, que no sepan qué salario ponerse, cómo pagarse, etcétera, ¿vale? Recuerda descargar la plantilla, que tendrás el enlace por aquí junto con este vídeo, y ya digo, aparte de suscribirte, si tienes cualquier duda sobre este tema o quieres sugerirme nuevos temas, no olvides ponerlo en comentarios. Hasta el próximo vídeo consejo.